Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del lugar del mundo de donde nos estés mirando y escuchando. Estamos aquí con un nuevo ciclo de Café Circense, de Circofusión. Hoy nos acompaña una hermosa mujer, payasa, actriz, artista circense, psicóloga y además payasa de hospitales. Estamos hablando hoy con Lía Jaluf, que también es profesora de teatro y también de expresión corporal. Lía es de Uruguay y viene aquí a acompañarnos para contarnos cómo es esto de la payasería en diferentes ámbitos. Hola Lía, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Bien. gracias. Bueno, acá estamos. Esto es así un café informal, pero con el deseo de rescatar todas las voces de, bueno, las distintas personas que hacen a la escena circense en nuestro país, a nivel regional también y a nivel mundial. Y bueno, es muy importante para nosotros poder dar tu testimonio. Sos una persona que, ay, te amamos, todo el mundo te ama. La verdad que divina. Bueno, Ilía, acá yo te presenté un poquito, pero tal vez vos nos quieras contar un poco cómo viene siendo tu biografía que te lleva a hacer todas estas cosas, desde psicóloga hasta payasa de hospital. Ahí va, el recorrido un poquito. Un Eh, poquito. bueno, viste que uno es muy curioso. Eso es lo principal, yo creo. Entonces, eso ha hecho que tenga varias como patitas abiertas siempre en relación a esta, a la curiosidad y a tener ganas de conocer y de saber cosas de varias cosas. Eh, pero en realidad, siempre Mm, hay una realidad. sí. No, pero la cuestión es que desde muy chiquita trabajé en teatro, hice teatro, y cuando fui más grande y pude estudiar, eh, elegí el teatro y elegí también la psicología porque me encantaba mucho, porque me parecía muy interesante. Creo que me fue encantando más a medida que fui estudiando y entendiendo. Pero bueno, no, o sea, no fue como el teatro que fue amor a primera vista y que no, nunca me lo cuestioné. La psicología fue Fue como sucediendo. conquistándome de a poco, exacto. Eh, y bueno, y en realidad hice en paralelo, hice la carrera de Facultad de Psicología en paralelo a la Escuela de Teatro y hice una escuela de teatro físico, entonces hice Alambique y entonces dentro de la escuela de teatro físico una de las cuestiones que aprendíamos era el clown, el payaso. eh, Desde la escuela le decimos clown. Después fue todo un recorrido en relación a eso, que está bueno. Pero nada, y entonces durante bastante tiempo intenté como separar esta cuestión de ser psicóloga y ser actriz por este lado y ser payasa por este lado. Y de repente llegó el hospital a mi vida y ahí se juntó todo también un poco. Entonces, claro, eh, ser payaso de hospital para mí tiene que ver con un hecho artístico muy independiente de lo que es un hecho terapéutico y curativo, Totalmente. digamos, pero claramente que mis herramientas se mezclan y se hacen un combo, obviamente. Por Y bueno, suerte. sí, por suerte, uno es todo al mismo tiempo. Claro. Y, ta, y después, como payasa, me fui, además de formándome como payasa hospital, en Uruguay sucede algo que no sucede en todos los países del mundo, que los payasos somos bastante pocos, entonces generalmente abarcamos todos los ámbitos posibles. Eh, eh, es muy difícil que un payaso de circo no haya pasado por la experiencia del teatro eh, y viceversa. Entonces, por suerte, me ha tocado ser payasa de teatro y de circo. Divina. Ahí está. Así que, bueno, formaciones amplias. Eh, Bien, Tu carrera de psicóloga la hiciste acá en la facultad de acá de Uruguay. Ahí va. modelar, sí. Ahí va. Yo hice 3 años. Ah, mirá.
Cuando era el IPUR todavía. Ah, Hace bueno, pero tiempo. estuviste a nada. Mira, No terminé, no terminé. Cuando estaba en Ramón Anador todavía. ahí va. Este, de esa época. Y bueno, y claro, Alambique como escuela teatral también se caracteriza por esto, por haber sido una escuela teatral justamente de esto, de salirse solamente de la palabra y apuntar mucho al teatro físico. Eso hace Total. también que el tipo de formación tenga que ver mucho con lo expresivo desde lo corporal también, ¿verdad? Y desde lo gestual. Entonces, nada, una de las patas fuertes que tiene Alambique, que ha tenido Alambique, ha sido esa, y la mímica del clown, ¿verdad? Sí, Que total. en sus primeros tiempos también. Bueno, yo Así que siempre bueno, un pienso poco. que Hmm, yo di la prueba de la EMAD y la perdí. Y a veces pienso qué hubiera sido de mí si hubiese hecho la EMAD y no la Enrique. Porque, no sé, no me imagino como actriz de texto ni. Pero claro, otra bueno, formación. Sí, sí, total, otra idea de la cosa. totalmente. Mira, yo iba a audicionar para la EMAD, y en el Sí, momento en el que iba a audicionar, una de las cosas que mandaban estudiar era el circo criollo, a través de una ajá, revista Vientos del Sur, donde había una publicación de Juan González Urtiaga. Fue el primer como así contacto con eso, y dije, ¡ay, mirá el circo criollo! No sabía bien, viste cómo era, y ahí fue como la primer chispita que se me prendió por ese lado de la payasería propia de rioplatense también, ¿verdad? Este, también es súper interesante. Y Lía, vos en tu formación, vos contabas esto de, porque un poco el sentido también de esta charla es pensar la payasería como también lugar de sanación, como una forma terapéutica, tal vez no de sanación, pero sí terapéutica, desde el trabajo con el humor, con la risa, con el llevar eso. Tú que estás trabajando como en esto de ser payasa de hospital, creo que debe ser algo bien distinto a atender pacientes en otros contextos o a trabajar la payasería en otros contextos también, como puede ser calle, teatro, carpa, ¿no? Sala. El hospital tiene como otra faceta, ¿no? Incluso para la propia sensibilidad. Entonces, un poco, ¿cómo llegás a vincularte así desde los payasos medicinales, ¿no? Porque es como por ese sí. lado. Bueno, mira, en esto de vincular el circo y el payaso hospital, es un oficio que no tiene muchos años, así como lo conocemos hoy, ¿no? O sea, eh, arte adentro de los hospitales o asociado a los procesos de salud, existe desde hace muchísimos años, me atrevería a decir cientos, pero así como lo conocemos hoy de forma tan sistemática, nació a partir de un circo, que era la Riga Apple Circus con Michael Christensen en Estados Unidos. Papá, Eh, Te mando ahí toda la cuestión. Toda dominando el la... inglés a full. Yes. No, Bueno, pero es interesante pensar que las primeras personas que sistematizaron esta práctica venían del circo, ¿no? Y eso para mí es súper interesante para pensar. súper. Porque también me parece que tiene que ver con algo del circo, con esto de estar en un espacio inesperado y no convencional, digamos, y, y también con esto de la sorpresa y de lo... Pero bueno, ¿qué te iba a contar? Te iba a contar Nada, otra cosa. esto de ser payaso de hospital, que justamente qué trascendente es como aspecto así terapéutico. Ahora Claro, contaste como otra punta que es súper interesante y es que no nace desde ámbitos de salud, sino desde los propios artistas exacto. que sin duda en un circo ven lo trascendente que pasa cada vez que hay funciones, las cosas que la gente devuelve también, las personas Total. devuelven cuando termina la función, tal vez. El Bueno, otro día, eso, sí, dale, dale. no, contame vos porque tengo una cosita, pero después, que nada, que hablando con otro payaso nuestro, que es Custrica, el otro Sí, día estábamos hablando y él comentaba justamente que, bueno, una cosa como muy, muy potente, muy fuerte, que luego de una función callejera,
Este lo pueden ver en otro capítulo de Café Circense también, relacionado al humor. Todo sincronizado. Que una mujer se acerca cuando termina y lo abraza y le habla y le comenta que ella ese día se iba a autoeliminar. Y Oh después my de God. haberlo visto actuar y ver la función, le devolvió como la esperanza. Y bueno, nada, esas cosas, ¿no? Que suceden que son potentes. Y Sí. creo que son como devoluciones que dicen, pa, esto tiene una fuerza muy grande en lo que es la persona, sus emociones, sus sensaciones y su capacidad de resiliencia también. Entonces la pregunta un poco, volviendo al rewind, Sí, era nada, esto, ¿cómo se siente trabajar siendo payasa en hospitales, por ejemplo? A diferencia de tal vez salas, o no diferencia, pero supongo que tienen sí, como sus características. particularidades, Ahí va, claro. un poco por ahí. Eh, bueno, em, a ver, ¿cómo ordenarlo? Pasa que yo pasé por varios estados en relación a esto de ser payasa de hospital. Cuando empecé a trabajar, claramente a mí no me cabía ninguna duda del efecto que tenía eh, en las personas que estaban en situaciones de vulnerabilidad obvias, evidentes, en un espacio de internación, en un espacio vinculado a la enfermedad, al malestar, que aparece, primero que te sorprendiera una cuestión artística en el hospital y después que estuviera enlazada con el humor, con la ternura, con la esperanza. El vínculo es muy fuerte y muy directo. Y eso fue lo primero que a mí me motivó, creo, para hacer payasa de hospital. Me parecía como tan claro el poder que tenía el generar otras situaciones. Para mí también al principio no se trataba solo como de hacer reír y de salir de esa situación, sino de como de intentar construir con otros otra cosa, ¿no? En ese lugar en donde estaban. Entonces los juegos son súper variados. A veces tienen que ver con el humor, pero a veces tienen que ver con la música o con la ternura o con cantar una canción o decir un poema o inventar una poesía, ¿no? Pero yo también me fui transformando y ahora, un poco más grande, ya después de 10 años, un poco más de ir al hospital, hoy siento que la fuerza del payaso en el hospital tiene que ver con el humor, tiene que ver con la risa. O sea, capaz que en el encuentro con la otra persona se generan otras cuestiones, pero mi búsqueda es por la risa, es por el humor, es por lo liviano también. Me parece que la risa trae una liviandad en ese ambiente que es súper necesaria. Y, y claro, los climas que se pueden generar en el teatro o en el circo, es como poner una lupa y que se potencien al mango, porque estás vos solito con la otra persona, solito nunca, estamos de a dos, siempre vamos de a dos al hospital, pero estamos con esa otra persona que está ahí y que y hay un mundo que está sucediendo, pero hacemos como un paréntesis en todo eso que está sucediendo y nos dedicamos como a generar un momento de liviandad, de presencia, ¿viste? Del presente, de bueno, estamos acá, está pasando esto y estamos disfrutando de esto. Claro. Que, Ese que, quiebre que con... también lo tienen el teatro y el circo, ¿no? Claramente. Ujú. Sí. Pero ese como quiebre con una sola lógica de tiempo, ¿no? Con un solo tiempo real. Eso de salirse del tiempo y entrar en ese tiempo mágico, en ese tiempo que es fuera del tiempo, ¿no? Totalmente, totalmente. Claro. Esa potencia también, que es propia también de los payasos, ¿no? De la payasería misma. Me gusta decir la payasería, últimamente le encontré como Me el encanta. Spanish, el Spanish para, bueno, esto de, ¿no?
también. En Brasil se dice mucho. Sí, se dice la payasería, la payasería. Sí, y me encanta lo que... Está bueno, es lindo. Lo Es hace más lindo, oficio aparte, es como... total. Sí, Lo es describe la como un puntuación. oficio. Ahí está. Total. Y bueno, y también en esto como de género, ¿no? Un poco en esto de ser inclusivos también, es como, bueno, Claro. un poco desde ahí. Entonces, me encanta esto que traes del tiempo como que es propio de cada payaso, ¿no? Capaz que ahí como entrando un poco en lo que es las técnicas de la payasería, o al menos las que te gusta utilizar, porque hay un montón, pero siempre es como característico, de verdad, esto de que tiene la potencia esa de que no importa el tiempo, el apropiarse como de las situaciones ridículas, pero también pensadas. Tal vez nos puedas contar ahí por ese lado alguna cosa que sea como de las que más visualizás, porque yo no quiero contar mucho, pero vi el último espectáculo, ya les sigo, así con la compañía, porque Bien. obviously. Bueno. Y hay algo que me conmovió mucho del último espectáculo que hicieron, Boticario, que fue cuando hiciste un solo, que era, bueno, un solo en realidad no, tuvo unas partes compartidas, pero que era el nacimiento de bebés. ¡Ah! ¡Qué cosa tan poética y hermosa que estábamos ahí! Vamos a gremiar. Sí. Es muy hermoso. Y bueno, nada, esto cómo traen de lo cotidiano, porque son situaciones que vivencian ustedes también ahí, esa chispa del humor, de la poesía y de generar un lenguaje propio que tiene que ver con esas técnicas también que utilizan, ¿no? ¿Cómo es que vas descubriendo esas técnicas para utilizar o prácticas propias en tu personaje? ¿Qué técnicas son las que te van llenando el alma, digamos? Bueno, es compleja la pregunta, pero voy Ay, a la ir, mierda. si ves que me Pero, voy por las ramas, mirá, tráeme. vos cafecito, así, Muy un bien, yo estoy traguito. acá con el juguito. Podemos Excelente, contar que siempre viene bien. hace un calor en este momento en Montevideo que más. Vamos, 30 y pico de grados. Bueno, en realidad, mira, nosotros venimos trabajando con la compañía, con OPA, que dirigimos con Seba hace muchos años ya, hace como 7 años. Compañía Papayasos, ¿verdad? Porque Compañía nos OPA vimos. Payaso. Ay, Exacto. Y bueno, nosotros claramente por nuestra formación, que tiene que ver con el teatro físico, somos muy, muy lecoquianos, entonces trabajamos un payaso muy, muy técnico por momentos. Nos gustan las cosas técnicas de los payasos, el golpe y porrazo bien hecho. No siempre nos sale muy bien, pero lo practicamos mucho, lo ensayamos mucho. Entonces somos como muy rigurosos con esto del gag, pero también del tiempo cómico, del tercer momento. Si alguien agarra así nuestros espectáculos con lupa, van a ver que hay una lógica muy marcada en nuestros planteos, sobre todo en relación a la comicidad y al chiste, de 1, 2, 3 chiste, 1, 2, 3 chiste. Es como, son esas cuestiones de formación que no se pueden evitar. divinas, porque se ven. Pero a la vez, sí, yo las amo, pero a la vez tenemos también como una devoción por el teatro de Finzi Pasca, que también amamos, y que él trabaja el payaso y la clownería y la payasaría desde un lugar desde la ternura muy, muy claro, ¿no? Él trabaja el payaso a través él lo concibe como una seducción hacia el público, como un cortejo. eh, y para mí es muy gráfico lo que dice, y por eso lo repito, ¿no? Él habla de un cortejo y dice que cada uno utiliza en ese cortejo las herramientas
que tiene. Claro. Hay gente que prefiere cortejar con la palabra y el chamullero, hay gente que prefiere cortejar con la ropa y vestirse lindo y seducir así o asá. Y él traslada ese universo del cortejo al payaso. Dice que el payaso lo que intenta hacer todo el tiempo que está en el escenario es cortejar al público. Entonces, claro, ¿cómo descubrir cuáles son las herramientas de cortejo de cada uno? Y bueno, es un trabajo de conexión con el ridículo de cada uno también, porque en general seducimos de las maneras más raras y más impensadas, ¿no? O a veces también tiene que ver mucho con cómo te ven los otros. Nosotros construimos mucho a partir de eso, de qué creemos que están viendo los demás. Porque capaz que para mí está siendo divertida tal cosa, pero si nosotros nos ponemos mucho en el lugar del público, de qué está viendo el público, qué está sintiendo el público, para a partir de ahí construir. Porque a veces la gente a veces se enamora de uno y uno no sabe mucho por qué. Entonces hay que descubrir eso, qué es lo que enamora a la gente de cada uno y usarlo como herramienta para enganchar. Ahí va. Entonces hacemos ahí un mix entre un payaso que corteja y que se descubre seduciendo y un payaso súper técnico también y muy inteligente, que entiende de tiempos cómicos. Entonces es ahí como una mezcla. Y en circo pasa que en general el cortejo de los payasos en el circo tiene que ver con las destrezas. Porque siempre los payasos del circo tienen un as bajo la manga, ¿no? De algo que saben hacer. La típica, el payaso que no le sale, no le Claro. sale y de repente hace un triple mortal. Claro. Y a esa es tu flor Pará. más preciada, ¿no? Claro, ahí todos lo vamos a amar y querer para siempre. Entonces, claro, nosotros no somos lo que yo diría payasos virtuosos, pero, pero por suerte, en Uruguay sobre todo, ha funcionado muy bien nuestra manera de seducir para el circo también. Como, o sea, no hemos necesitado saber grandes trucos para poder trabajar también en circo y eso ha sido también un regalo porque amamos el circo claramente. Todos los actores de teatro queremos vivir en un circo. Claro que sí. Y nada, y por suerte se ha podido dar. Nuestras virtudes, capaz que no tienen que ver con saltos mortales, pero tienen que ver con otras cosas. Por ahí. No, y además esta formación que traes es hermosa porque en esto del mix que contás, justamente, grandes maestros, ¿no? Como Lecoq y como Finzi Pasca, tienen unas particulares entre la técnica y la sensibilidad poética que realmente se notan Sí. a la hora de ver las creaciones de ustedes. Vos decías un poco las virtudes y qué sé yo, a mí particularmente como espectadora me pasa que la veo y ya me empiezo a reír, ya me genera como, porque hay un cuidado también en ese cortejo, en el vestuario, en la gesticulación, en los movimientos. Yo trabajo en escuela y Uh-huh. como profe de escuela, y ahora en Yo la también. pandemia, ¡ay, qué emoción! Ah, bueno, otro tema. Escuela, qué temún, total. Qué temún, vamos a tener que hacer ahí un conversatorio importante. Pero bueno, por decirte que como recurso ahora con la pandemia, cuando estuvieron muchísimo en la virtualidad, Claro. me acompañó payasos, fue Uh-huh. un bastión importante. Hablando de bastión, mira. Mira, Pues mira, fue muy importante porque trabajamos desde la payasería ay, qué bien. y un recurso que utilizamos, que utilicé yo particularmente con los chiquilines, fue la serie de Corran al Virus.
Sí, consejos saludables. Los consejos saludables de un papayazo, no se los Qué pierdan. bien. Vamos a dejar después ahí para que puedan acceder. Vamos a ir Genial. uniendo links, porque fue fantástico. Y ahí, nada, hay uno que le recuerdo así como había muchas genialidades, pero en el que los consejos para tener una vida saludable, de comer comida saludable, hacer ejercicio Sí, físico y nada, en esos detalles, ¿no? Del ballet, de la gimnasia, cuando muestran y todo eso, ahí es cuando también, ¿no? Esa parte entre la claro. técnica, el humor y lo que puede realmente gustar en el público se notan entremezclados y son combinaciones que realmente, bueno, por lo menos en la población de la niñez fue fantástico. A partir de ahí Sí. fue un puntapié para otras creaciones. Muy Así que bueno, bien, me encanta. Me encantaría verlas. después te cuento, te Por mando, porque favor. han habido cosas muy lindas a través de eso. Entonces, nada, bueno, un poco esta otra como cosa, ¿no? Que la payasería y su público. Ujú. Su Este público, es la el tema. payasería y su público. Entre la niñez y los adultos mayores. Sí, Ahí, en todo, esa, ¿no? en esa gran brecha, creo que en esas dos poblaciones, particularmente, qué necesario es que tengan payasería en sus vidas. Total, Entonces, total. capaz que me parece, y por eso te pregunto, ahora dijiste lo de que también trabajas en escuelas, y quería Ujú. también como preguntarte si con personas mayores también ustedes, además de la parte de esta terapéutica en hospitales, también se relacionan Trabajamos. y trabajan ahí Sí, va en algún proyecto y tal. bueno, mira, un par de años antes de la pandemia, habíamos logrado concretar un proyecto que teníamos muchas ganas hacía rato. Nosotros con Seba vivimos en Brasil un tiempo, ¿viste? Un par de años, en Río de Janeiro, tema aparte, hermosísimo, pero allá Nomás conocimos, maravilloso todo el mundo. En de- Río conocimos un proyecto que se llama La Belle Visite, un proyecto canadiense, pero de la parte de Quebec que hablan en francés, entonces era todo francés. La Belle Visite, que eran visitas de payasos a residenciales, pero ellos trabajaron una técnica, o sea, era un grupo de payasos de hospital, pero al hospital de niños y de adultos iban con la túnica blanca. Nosotros también la usamos. Pero en los residenciales ellos hicieron toda una investigación, ¿no? Pero se dieron cuenta de que las personas de los residenciales, en general, cuando aparece la demencia y aparece el Alzheimer y todas estas cuestiones, la conexión directa es a sus años dorados, a los años en que tuvieron más potencia como seres humanos. Y esos años en general son los 20, 30, bueno, cuando nosotros seamos viejos capaz que la se memoria a estiran un largo poco más. plazo. Claro, Exacto. Se ahí va. estiran un poco a los 40, porque ahora ya estamos en adolescencias de 40. Obvio, todos regios. Pero nada, se dieron cuenta como que estos adultos y estas adultas linkeaban su vida y su mente a sus años de expansión, cuando tenían 20 y 30 años. Y esa época más o menos en los viejos de ahora es en los años 30, 40, 50, por ahí. Depende también de los años dorados del país, ¿no? Pero, por ejemplo, allá hacían mucha conexión con los años 20, pero en Uruguay nuestros años dorados son los 50, claramente. Maracaná, Uruguay Maracaná, campeón del mundo, claro, las vacas gordas, Suiza de América, exacto, la las cita vacas de gordas, América. todo eso. Vamos con el dulce de leche, aguante el dulce de leche, Exacto. la flor y la pantalla. Entonces, entonces Sí, ellos hicieron ese link, ¿viste? Y trabajaban con los adultos mayores, eran payasos vestidos de época. Y ay, qué entonces había, lindo. había un,
muy hermoso proyecto. Y Mm, había también un cuelgue con la nariz que usamos los payasos en general es de látex, y ellos usan unas narices de cuero para también acercar como la textura a otro contexto, ¿no? A otra época. claro. Bueno, un proyecto hermoso, y cuando los proyectos son hermosos, lo mejor es copiarlos, tal cual. Entonces, Bueno, así, sin claro, pelos en la lengua. sin pelos en la Pasando por lengua, lo lindo, claramente. claro. Si ¿Viste? funciona, hagámoslo. Y la impronta se la terminará dando cada uno, ¿no? Porque también Exacto, finalmente. siempre fue al estilo OPA, pero replicamos ese proyecto en Uruguay. Ahí Entonces va, éramos qué bello. payasos vestidos de los 40 a los 50, trabajando en residenciales, y fue muy, muy, muy interesante, muy interesante. Igual pasaron cosas muy locas, ¿no? Porque en esto del humor yo siempre, como psicóloga, también me lo cuestiono bastante esto del humor y la enfermedad mental, Ujú. y es complicado, es complejo, no tengo una respuesta aún, pero sí tengo muchas preguntas al respecto, y sé de experiencias, y sé que a veces funcionan y sé que a veces no, y me parece que es como que se sigue investigando en relación a eso. Y bueno, y pasan cosas locas como eh, viejos y viejas que entienden al instante el código, y con los que se puede recontrajugar y está alucinante. Y viejos y viejas que pasa una hora y media de estar jugando y de siendo muy payasos, ¿no? Y horas para sentarnos, horas para poder atarnos los cordones, no sé, como los gags así más típicos, y a la hora y media nos mira y dice, ah, tenés una nariz roja. Como que están en otra. Claro, el humor pasa por otro lado, el tiempo pasa por otro lado, entonces el código del payaso llega por otros canales. Que capaz que un Total. niño te ve la nariz y al toque asocia y al toque está jugando Sí, con sí, una sí. técnica de payaso muy, muy cruda y dura. Y acá era muy interesante esto, como cómo ser payaso sin que el otro perciba el código tan rápido. Está bien Sí, interesante. Y claro. funcionar funciona, claramente, siempre. Funciona, Sí, funciona siempre, sí. Bueno, y claro. eso también, ¿no? Los residenciales, por ejemplo, son lugares donde, bueno, sería hermoso que siempre hubiera, igual que en los hospitales, ¿verdad? Total, Sí conozco, total. sí conozco por otro lado, bueno, otra de mis facetas, he estudiado Ujú. medicina tradicional china y Ahí va. increíblemente hay una parte del lugar, bueno, de uno de los lugares donde me formé, que trabaja mucho desde, no te voy a decir desde el clown porque no es concretamente la técnica clown, pero sí desde Ajá. el humor y sí desde luquearse y todo, y bueno, es como nada, una cuestión así como de servicio, digamos, el ir a residenciales también, Claro. y bueno, nada, a través de eso, esto del tocar, del abrazar, bueno, de sentir canales energéticos también, ¿no? Bueno, pero ese es como otro tema en las personas, pero bueno, a través del humor, cómo es mucho más permeable toda esa Sí, sensibilidad, total, ¿no? Es totalmente. algo que también. Y bueno, nada, también esto, tienen, ahora con todo lo que venís trayendo, o sea, tenemos la compañía o papayasos que la conforman en principio, son Lía Jaluf y Sebastián Báez, y también hay colegas que están en los espectáculos también de la Sí. compañía cuando están en salsa y todo eso, y en los festivales de circo, el FIC, Festival Internacional de Circo de Sí, Uruguay, también hemos tenido a bien. payasa Cada país, sí, también claro. ahí. Yo, realmente en la escena uruguaya sos una persona que está presente en muchos sentidos. Y esto también de que tengas esta formación actoral, esta formación en la psicología, genera que haya como una amplitud también, ¿no? De posibilidades de inserción. Ustedes Sí. también tienen, o tú tenés también un lugar donde también das clases,
de payasería para todo tipo de personas, ¿verdad? Para Sí. niñas, para... ¿Sí? Bueno, sí, nosotros en general estamos dando clases, pero muy salpicadamente, pero a partir del año pasado surgió la posibilidad de tener nuestro espacio propio de OPA, que fue Bien. como, ¡Qué ¡oh! bien! Sí, no, es Sueño como que concretado. sueño total, sueño total. Felicitaciones. Y nada, el espacio está ahí esperando que pase la pandemia. Es Vamos. horrible, pero bueno, estamos como eso, como o sea, intentamos largar unos talleres, iba a funcionar, después se largó de nuevo la cuarentena, la obligatoria de este año. Está un poco complicado ese tema, ahora se volvía a Ujú. complicar. Bueno, Bueno, es lindo saber que está, que se gestó y que pero existe. el espacio está ahí, no Ahí se va a ir a va. ningún lado, Eso. exactamente. Como para poder Nosotros, invitar también, ¿viste? total, Invitemos, total. vamos todas las Vamos a personas. hacerlo. Sí, totalmente. El espacio está y está para usarse. Nosotros estamos como siempre intentando generar cuestiones. Últimamente lo hemos podido usar nosotros porque es nuestro espacio también de ensayo y de creación. Pero sí, la intención es replicar y hacer algún taller. Mm. Sí, es Va la a ir intención. sucediendo. Es lindo Sí, contarlo porque también eso, que se sepa que en toda esta gama de posibilidades de interactuar también con ustedes está esa posibilidad de poder sí, eh, aprender, de poder ser estudiante, de poder formarse también con ustedes. Y eso sí. está bueno que se sepa que, bueno, nada, es un momento particular en el mundo, pero existe un lugar donde está la Pero va, compañía de payasos, exacto. puertas Existe ese lugar. abiertas, existe ese lugar, tiene un Sí. nombre para, Ay, mira, estamos teniendo unos no, problemas con ese nombre. No, porque nosotros lo nombramos, claramente lo nombramos. Se llama ah, Etcétera el lugar. Así formalmente se llama Etcétera y es espacio de teatro del cuerpo. Pero, bello. claro, es la casa de Opa. Entonces es como raro ponerle nombre, es como una casa de balneario. Que le pones nombre, pero en realidad es la casa de Roberto. Entonces estamos como en una cuestión con el nombre. Ya, viste que esas cosas decantan solas. Nada, decanta Vos te sola, claro. matás, te matás pensando un nombre y después le dicen lo de Pocho. Bueno, Claro, está. Toto. Exacto. Entonces, bueno, no, no, por No es lo ahora, más importante. o sea, nosotros en la intimidad le decimos etcétera. Ahí va, Pero mucha gente le dice el espacio de Opa, entonces medio claro. que se va a terminar bautizando solo, yo qué sé. Ahí va, Como perfecto. los Opa, payasos, viste, que los bautiza el mundo. Lía, eso mismo. Esto, mira, justo trajiste Mira. lo del bautismo. Mira, Lía, tu payasa, ¿cómo llegó a este mundo tu payasa? ¿Cómo fue? Ah, Ah, bueno. Para mí largo. sigue llegando, ¿viste? Para mí Sí. sigue llegando, que está como, ¿no? Como en una cosa permanente. Pero, mira cómo llegó, es linda la historia. Yo estaba terminando la escuela de teatro y en el último año es que hacíamos clown, ¿no? Entonces yo estaba recién como investigando de qué se trataba, la técnica un poco, bueno. Y en paralelo hubo un llamado del Teatro Solís para hacer como la animación en las vacaciones de julio, la animación previa a las funciones, como de la recepción, Sí, la sí. vieja y querida Bien. recepción. La vieja quería recepción. Exacto, año 2007, muchos años atrás. Mira. Entonces, con unas compañeras de la escuela nos anotamos, todas juntas. Y éramos todas nenas. Y entonces dijimos, vamos de payasas, ¿no? Claramente, sin dominar mucho la técnica ni nada, vamos de payasas. Y éramos las payasas. Después eso fue una compañía y crecimos y maduramos. Pero bueno, fuimos las payasos en esa prueba de admisión del Solís. Eh, y no teníamos nombres, entonces a una de nuestras compañeras se le ocurrió por una canción, por un
una canción de Gardel muy conocida, que éramos Betty, Peggy, Mary, Julie. En ese momento éramos 4. Entonces, que es Betty, Peggy, Mary, Julie, muy buena. Sí. Bueno, yo era una de esas, ni me acuerdo ni cuál era bien, pero yo era una de las Betty, Peggy, Mary, Julie. Me acuerdo muy bien. Cuestión que quedamos en el Solís. Fue muy alucinante, tremenda temporada, hacíamos como unos juegos previos, jugábamos mucho con el público, mucho, en la cercanía, sí, ¿viste? Y de cuestiones muy concretas de hacer la fila, a acomodarse, a estar haciendo la previa a 1 hora y media antes. Mucho juego de payaso, mucho juego concentrado. Cuestión que ese trabajo de temporada de julio subsistió 10 años enteros. Uy, wow. Durante Wow. 10 años, sí, muy loco, durante 10 años fuimos las teloneras, digamos, de las vacaciones de julio del Solís. Claro. Y en esos 10 años pasaron muchas cosas, mucha agua abajo del puente, eh, muchas cosas. Y en el medio de esas cosas, esos nombres no engancharon muy bien, no sé cuánto, y esta misma compañera, que era muy buena poniendo nombres, nombrando a la gente, empezó a nombrarnos como actrices de teatro reconocidas. ¿En qué jugábamos con esto? Éramos actrices del Solís, Sí. pero que no nos iban a ver adentro porque hoy no nos tocaba, ¿no? Pero siempre el sueño era estar del otro lado. Entonces ahí estaba Estela Medina, que es Estela, es la payasa de Vero San Vicente, que la amamos. Otra Estaba, divina. bueno, éramos todos así, y a mí me tocó Norma Leandro. Ay, Entonces, mi amor. claro, Norma Leandro y Leandro Leandra. Claro. Y Leandra, que fue un juego, y de un juego que se mega estableció, o sea, me atravesó, ¿no? Ya no podía hacer otra cosa que Leandra. Entonces, así surgió el nombre de Leandra. Pero yo creo que Leandra nació en esas previas de vacaciones del Solís. Bien. Mucho juego de payaso, mucho entrenamiento, mucha improvisación, mucho sacar de la galera juegos y cuestiones y muchas anécdotas, ¿no? El Teatro Solís inundado de niños y un apagón de 1 hora. Y las únicas que podíamos sostener ese apagón éramos nosotras 5. Era como De muy loco. mala con dulce de leche. Y re mala, y re mala, y re mala. Y nada, dijo, para mí así se aprende kilos, ¿no? Como cuando te largan así, dale, Claro, te fogueás. y va, exactamente. Sí. Y bueno, y también en paralelo, obviamente, nos empezamos todas a enamorar del clown y del payaso y empezamos a formarnos y a tomar muchos talleres con gente que venía de afuera y de a poco a vincularnos con el circo y bueno, y eso fue creciendo. Pasaron muchos años, ya te digo, muchos años. Pero, pero bueno, fue muy loco y nada, y así nació Leandra, digamos, Qué muy loco. belleza, Leandra. Sí, Ahí está. Es algo bien característico esto de la improvisación, la resolución, la cercanía con el público, esa posibilidad que tiene ser payasa, que es distinta al estar en la escena un poco más ajena, no, lejana, en realidad, ujú, desde lo que es la sala, ¿no? Tal vez. Eh, sí, e incluso en la sala, la camaradería que pueden tener los payasos, las payasas, los payasos sí, con total. el público es otra, bien diferente, creo yo, a cualquier otro personaje del tipo de la actuación. Sí, Tienen el total. permiso, el permiso de bajarte del escenario y recorrerlo, ir y conversar con una de las personas que están ahí, volver, no sé, hacer la filita india, el bochinche, aparecer por Total. otro lado, ¿verdad? Es como, creo que es como de los personajes más habilitantes de lo que puede ser la expresión libertaria, creo yo. Sí, sí, Eh, total. Tal vez por eso, ¿qué te parece cuando
se siente cuando te dicen, no te hagas el payaso, ¿no? Ese estigma que a veces carga la payasería por incomprensión en este mundo, o tal vez por esta misma cualidad. Porque ser payaso también tiene un poder diferente al de otro tipo de... ¿no? Incluso si lo pensamos en artistas circenses, ¿no? Digo, te quedas con la boca así cuando ves a alguien haciendo una acrobacia aérea, cuando ves acróbatas de todo tipo, esto rescatando la belleza que tienen cada una, ¿no? Pero en particular, desde la payasería, hay ciertas cualidades que son bastante transgresoras. Sí, total. Es que sí, el payaso es por naturaleza es transgresor y por naturaleza es desubicado, pero en el sentido de realmente de estar ubicado en otro lado, desde la vestimenta, desde el maquillaje, desde la actitud corporal. Para mí tiene que ver con una cuestión como de resistencia, pero y de resistencia con sus pros y sus contras, ¿no? Para mí el payaso se resiste a muchas cosas y por eso se libera, pero también hay mucha resistencia a los payasos, porque también hay mucha gente que tiene miedo a los payasos, que los pone muy ansiosos los payasos y los que pueda llegar a ser, porque como no hay lógicas establecidas, pareciera, como no hay límites, claro, nosotros porque estamos muy acostumbrados a público que le gusta el payaso, ¿no? Pero sobre todo en Uruguay la gente que ve circo es porque sabe de circo o conoce algo de circo. Es muy difícil, salvo en el FIC, que ha logrado generar esto de un público muy masivo y capaz un poco más ajeno al circo. Entre nosotros nos vemos entre nosotros, ¿no? Como pasa en muchas de las artes. Los bailarines que se ven entre ellos, los actores que se ven entre ellos. Pero a lo que voy es que en esto de que el payaso pareciera que no tiene reglas, todo es posible. Y si todo es posible, hay mucha gente que le da mucho miedo, me parece, eso también. Exacto. Porque no hay... Va contra la norma establecida. Exacto. Pero a la vez es re loco para mí eso, porque para mí el payaso es de los personajes que tienen más códigos de todos los personajes. Como hay mucha discusión de si tal es payaso o no es payaso, y quién es payaso y quién no es payaso, cuándo se es payaso, cuándo no se es payaso. Y es re loco, porque en realidad podríamos romper con esas lógicas, pero como que conviven las dos cosas, ¿viste? Como lo anárquico y lo súper técnico y rígido de, no sé, ¿viste? Como los fundamentalistas de la nariz o la gente que cree que no es necesaria la nariz para ser payaso, o quién es payaso y quién es bufón, ¿viste? Claro, sí, ahí todos los géneros diferentes. Y las que se pegan, ¿viste? Porque están los bufones, está el... Sí, es muy híbrido también hoy en día, ¿verdad? El arte, claro. Hay muchas cosas que se rozan. Exacto. Y ahí aparecemos los fundamentalistas de quién es payaso, hay que ser payaso. Claro. Bueno, sí, incluso entre lo que es la mímica, la pantomima y la payasería, porque vos tenés que, porque, por ejemplo, ¿no? Desde la mímica no estableces de repente el diálogo con la palabra, pero está todo el lenguaje corporal y toda la técnica de clown. Si vas a ver a Buster Keaton, si te pones a pensar en un Chaplin, no sé. Y por contraparte hay mucha payasería que utiliza la mímica, porque ves un montón, digo, hay, ¿no? Hablo de payasos de nariz roja, que de repente tampoco utilizan el lenguaje hablado, más bien el gestual, pero con técnicas que tienen que ver con la pantomima. Entonces, en esa hibridez, igual que el bufón, el arlequín, lo acrobático.
Lo que pasa que para mí lo interesante es que como ningún payaso se parece a ningún payaso, Ahí va, ahí aparece la dificultad también, porque exacto. como cada uno trabaja y construye el personaje a partir de lo que uno es y del material que uno tiene, es imposible que nos parezcamos entre nosotros. O sea, Claro, por eso para mí está buenísimo también entender que en el mundo del payaso está recontra habilitada la copia. Porque por más que lo intentes y recontra intentes ser igual, nunca te va a salir igual. No nunca hay vas a chance, poder. Claro, nunca lo vas a lograr. Entonces, para mí eso lo hace más complejo, como quién es payaso y quién no es payaso, y si somos tan distintos, nunca vas a tener como una vara para medir todo, ¿no? claro, y además el payaso trabaja a partir de sí mismo, y eso es algo Claro. que es una particularidad que de repente el actor trabaja con 10 actores con el mismo personaje. Nunca lo harán igual, pero es el mismo personaje. No, claro. Cualquier payaso siempre va a ser también diferente porque tiene que ver con la personalidad también de cada uno, del exponer lo más íntimo también, ¿no? Sí, pero y sobre todo de que, o sea, claramente que 10 actores haciendo de Romeo van a ser distintos Romeos. Claro. Lo que me parece interesante del payaso es que el payaso construye la dramaturgia a partir de lo que es cada uno. No busca la historia en otro lado y después se la apropia, como puede ser en el teatro de texto o con cualquier otro personaje, sino que se construye a partir de lo que cada uno es. Claro. Ahí para mí está la magia de... Por eso también se habla mucho como de, mi payaso tal cosa, también aparecen como dobles personalidades, ¿viste? Unas cosas re locas, que también hay fundamentalistas para un lado y para el otro. Para mí es muy claro que es un personaje, no es como yo Lía y yo payasa, que a veces, no, es un personaje que construí como puedo construir otros, pero claro, lo construí a partir de quién soy, entonces es como muy difícil no asociarnos. Soy yo, pero no soy yo, pero sí soy yo. No sé, mi madre, por ejemplo, que es lo menos fan que puede haber sobre la faz de la Tierra, eh, me dijo una vez, lo que pasa es que siempre haces lo mismo, como una cosa negativa, ¿no? Y para mí fue como el mejor halago fue como, ¡pa! ¿Qué más? Porque hay una lógica entonces en este personaje Claro. que la captó. Y para mí fue re halago, pero claramente no estaba haciendo mi intención. La amamos, No te igual la preocupes que amamos. nos ha pasado a todos. A mí mis padres, Claro. mi papá me dijo, yo te veo colgada de allá arriba y me da un infarto, no te voy a ir a ver No, y nunca. sí, ¿viste? Nunca me dio. Claro. En AFE, bueno, hace mucho tiempo, de 2002, Sí, nos cargamos en el proyecto Viene, cuando se recuperó la estación de sí. Viene. Claro, eran 9 metros de altura. Mi papá no fue, No, nada. claramente. Nunca quiso ver una foto. Por suerte el mundo está equilibrado y así como mi mamá no es fan, mi padre es A mí me fue mi incondicional. mamá. Claro, ¿viste? Siempre No me se hace la equilibra boca. todo. Totalmente. Ay, Lía, qué Total. divino. Bueno, estoy así, súper encantada de este encuentro, de este café, re Ah, agradecida. La verdad que es un gusto y nada, vamos a ir como dejando nuestras reflexiones finales claro, con el deseo de que esto sea un inicio para, bueno, nuevos encuentros y también con más payasas, con más payasos de otros lugares en un próximo ciclo, obvio. Está para poder buenísimo, está buenísimo. Yo intercambiar. te quería agradecer porque está de más generar estos espacios y que se conozca también lo que hacemos desde otro lado, Claro, así que está buenísimo. obvio. Es re importante. Y sobre todo esto, que bueno, detrás de una payasa Mm, también está su otra parte, que bueno, es Lía Jaluf en el día de sí, hoy, que nos estás acompañando. Y exacto. bueno, con toda tu formación, con todas tus vivencias, con toda tu experiencia, porque además de la formación es la experiencia la que te ha dado todas estas Mm. herramientas para construir a tu hermosa payasa y bueno, a la persona que sos.
Así que bueno, súper agradecida, Lía, de que nos estés acompañando. Creo que nos quedamos con esto de que está bueno que empecemos a reconocernos como payasos que somos todos, porque todos tenemos dentro un ser que está ahí deseando salir y que nada, cuanto más podamos expresarlo, vamos a ser más felices. Sobre todo en estos tiempos en los que el ocultamiento y la tapada de la mitad del rostro causan estragos. Los invitamos, las invitamos a que sigan a Opa Payasos de Uruguay. Contá, ahora sí, Estamos en todas las redes sociales. Somos Opa Payasos, o sea, es muy fácil, en todas las redes sociales somos Opa Payasos. Eso. Y ahí se enteran de todo, se enteran de las cosas que hacemos y acceden también a los consejos de alumnos. Vamos a la vez. No, que hace ciclo? poquito también, el ciclo que hicieron para escuelas también, que estuvieron haciendo hace poquito, divino. Estamos haciéndolo. Hoy tuvimos función en la escuela. Bien. Bueno, gracias para que sepan también, desde el ámbito educativo, lo importante que es llevar a la niñez a ver payasos y acercar a las y los payasos a la escuela también. Sensibilicemos a nuestra población desde la infancia, que es desde donde arranca todo también, ¿verdad? Totalmente. Y un gusto muy grande. Bueno, muchas gracias. Y nos encontramos próximamente en otro Café Sin Sense. Un beso muy grande. Nos vemos. Hasta pronto para todas y todos.